jurisdicción que en realidad no es una novedad, sino que el caos político, social y de seguridad, sobre todo ciudadana, que hay en Venezuela específicamente, que son la mayor cantidad de casos que hoy día estamos atendiendo. Y también así hay casos de colombianos y colombianas, vienen por distintas razones, fundamentalmente por temas de desplazamiento, por situaciones económicas, empleabilidad, falta de acceso a la salud, trabajo muy precario, que también les impiden tener una calidad de vida que sea digna, acceso a la alimentación, y sobre todo cuando las familias tienen hijos e hijas, se agotan, digamos, las posibilidades. Es lógico que las familias busquen otras alternativas. Entonces estamos recibiendo muchas familias, muchos grupos familiares que están llegando acá. Y generalmente nos hablan de tres cuestiones como fundamentales. Insisto, la precarización de los trabajos, con jornadas muy extenuantes, con sueldos que son irrisorios. Hablan de $4 mensuales como promedio, y a veces incluso menos. Hablan de ciertos paquetes de alimentos que les entregan las propias organizaciones, pero que son paquetes de alimentos con muy escasos suministros. Por lo tanto, claramente el tema laboral es complejísimo. Eso conlleva que muchos de estas familias tengan hijos que están ya entrando en procesos de desnutrición, situaciones de ese tipo. Lo segundo, el acceso a la salud. No hay acceso oportuno a la salud. El Estado tiene muy poca oferta, y la que existe en realidad no es de calidad. Hay dificultades para acceder a medicina, a especialistas, etcétera, etcétera. Y hay una tercera columna que yo diría que es importante también destacar, que tiene que ver con seguridad. Los territorios nos han señalado distintos grupos de migrantes, están específicamente en Venezuela, me estoy refiriendo a Venezuela, tomados por grupos que se llaman colectivos, que ellos llaman, que son o serían proclives al régimen, y que además tienen el control de los territorios, es decir, controlan a las personas en términos de poder forzar ciertas votaciones, nos han dicho, cuando hay elecciones, y también lograr adhesión a través de obligar a estas familias, a estos grupos a no alzarse. Desde el 2016 que estamos acá, digamos, que a veces también atendíamos esporádicamente, no hemos tenido un relato de discriminación por condición sexual en su país de origen. Nunca ha sido el motivo que ellos o ellas me plantean como el motivo para salir de su país. ¿Ya? Creo que eso es relevante decirlo. Sí, no lo hemos tocado directamente, no es una pregunta que hagamos directamente, más bien el tema de discriminación que ellos hablan y que con mucho dolor, digamos, tiene que ver con una discriminación por nacionalidad respecto de los venezolanos, que muchos ya no vienen huyendo desde Venezuela, ya habían salido antes de su país y vienen de Perú, Ecuador o Colombia, y aparentemente son muy maltratados y muy discriminados. Y hay otra discriminación que también nos señalan en general, y que incluso está en un estudio que hizo la unidad, valga la redundancia, de estudio del INDH, que es sobre el tema del racismo. También ahí hay una, sobre todo con afrodescendientes, con personas afrodescendientes, que también ellos señalan haber vivido situaciones discriminatorias en Chile. Y en este contexto lo que encontramos muchos son víctimas de tráfico ilícito de migrantes, que ellos ni siquiera se dan cuenta muchas veces de haber sido víctimas, porque en el fondo pagan a supuestas agencias de viajes, ¿cierto?, para llegar hasta Chile, pero son traficantes de migrantes. Ahí en algunos casos hacemos la denuncia nosotros o los instamos a hacer la denuncia. También ha habido acá casos de chicas traían a personas para asesoras del hogar, especialmente a través de agencias de Oriente, de Indonesia y de otros países más por ahí, pero Indonesia básicamente. Y ahí hubo varios casos emblemáticos acá que no fueron, hubo una investigación bien amplia
pero no hay formalizados tampoco, Ya. no se llegó a una etapa de formalización, básicamente quizás porque este caso que yo te estoy hablando, y del cual tengo conocimiento por mi trabajo anterior en la Fiscalía, en el Ministerio Público, donde después me llega acá, pero cuando se reabre, este caso es de junio del 2011, y la ley que crea el delito es de abril, por lo tanto el periodo que podía abarcar como de comisión del hecho delictivo era muy breve, entonces todo lo que teníamos hacia atrás no era delito, Claro, no era delito porque no estaba tipificado, por eso básicamente pasó esto. Claro. Efectivamente, y también acá hay ya varios malls chinos, al menos unos Sí. 3, y había habido denuncias en algunos, nosotros no hemos intervenido en esas causas, pero entiendo que ninguna llegó a alguna formalización tampoco con algún imputado. Sí, violencia sexual, varias chicas reportaron violaciones incluso, en Colombia especialmente. Hay algunos que van caminando, o sea, hay algunos que llegan no con este paquete, digamos, que le venden, sino que llegan haciendo dedos, comprando pasajes cuando logran ganar dinero. Y sí me han reportado varias situaciones de violencia sexual, mujeres, y de robo también, robo de todo, de la documentación, de dinero, van en el bus en Colombia y los paran y les roban todo, digamos, y por eso muchos traían su pasaporte y llegan sin nada. Nada, porque les roban incluso los documentos, incluso derechos sexuales y reproductivos, sí, a través de consultorios sí está garantizado, y para algún tipo de enfermedad mayor, etcétera, también. Yo creo que tratamiento de VIH no tengo no tengo un conocimiento directo, pero yo diría que también, quizás con las trabas típicas, ¿cierto?, que tiene el sistema público, Sí. pero sí tienen acceso. Incluso en el caso de la interna trans, que hasta diciembre estaba acá en el módulo Mujeres, en Punta Arenas, a ella le costó unos meses, tuvo apoyo de nosotros del Instituto y de la Defensoría Penal Pública, volver a retomar su tratamiento hormonal, pero finalmente se logró. Ella tenía tratamiento hormonal. Se logró aquí algo que es importante, porque la cárcel de Punta Arenas, obviamente como es chica, no tiene un módulo para internos trans. Tiene un módulo femenino, módulo masculino, ¿cierto? Entonces, me parece que era la primera vez que le llegaba una interna trans que además reclamara sus derechos. Yo creo que si hubo en algún momento alguien, se pasó nomás, piola, si yo me sentía mujer y ya me empiezo a vestir como hombre, chao, me voy por allá. Yo creo que pasó eso, pero es primera vez que ella es muy consciente de sus derechos, por lo tanto se pidió, ahí con apoyo de la defensa, de que ella quedara en el módulo de mujeres, a pesar de que su carnet, ¿cierto?, tiene su nombre de hombre, etc. Y de todo el tiempo allí, pero todo el tiempo con la amenaza. Te vamos a cambiar el módulo, o tú no puedes hacer nada porque tú en realidad eres hombre, ¿cierto? Y la seguían llamando por su nombre del carnet, todas estas cosas que ella reclamaba, digamos. Nosotros la atendimos siempre por distintos problemas que iba teniendo, entonces un poco yo creo que la relación se fue deteriorando hasta que finalmente ellos dicen ya, no, está en segmentación agotada, porque si la cambiamos, si intentamos cambiarla al módulo de hombre, la Defensoría lo va a discutir en el tribunal, entonces va a volver al módulo de mujeres, y aparentemente ya tenía problemas con varias gendarmes, digamos, entonces cada vez que había una pelea, algo como que ella sentía que le echaban la culpa porque decían, no, es que tú eres hombre, tú tienes más fuerza. Había sin duda una discriminación, sino ni siquiera a veces los profesionales que trabajan en Gendarmería tiene un instructivo sobre cómo manejar el tema trans. Bueno, el instructivo, que se respete el nombre social, una serie de cosas, que los tratamientos. El problema es que los instructivos están guardados, digamos, y nosotros los sacamos a colación en algún momento. Dijimos que no sé si se ha hecho alguna, porque estuve ausente, de que los funcionarios deben ser capacitados en entender este tema, ¿cierto? Me recuerdo, por ejemplo, esto como anecdótico, o sea, le comento a un trabajador social, le digo, pero la interna Teresa Angulo manifiesta esto, y me responde, el interno Brian Angulo, no, al interno Brian Angulo se le respetan acá todos sus derechos. Hubo aprehensiones de parte del personal de Gendarmería
respecto a qué podía ocurrir con el resto de las internas y con mujeres. Claro. Así de ellos mismos nos decían, nos señalaban que tenían temor de que se alborotara el resto de la población, porque en el fondo me decían a mí, estuve acá, lo he tenido acá muchas veces, él es hombre en el fondo. Entonces, ¿cómo podríamos detener eso? Han habido casos en donde se han producido situaciones que nosotros queremos que no ocurran. Entonces, había todo un temor, un desconocimiento a cómo se iba a dar el proceso. Hubo un emprendimiento que ella también sacó adelante. De hecho, estábamos siempre nosotros preocupados porque ella, además, por carecer de redes familiares, siempre tenía dificultades para completar sus útiles, su stock de útiles de aseo o su ropa íntima, qué sé yo. Y muchas veces entre Defensoría y nosotros hicimos compras para poderla apoyar. Claro. Hay una situación que se daba bien de manera recurrente. Pero cuando sale la ley que permite el cambio de nombre y todo, yo hago las consultas al registro civil porque me parecía que no cumplía los requisitos y efectivamente me dicen que para que un extranjero pueda hacer el cambio de nombre tiene que tener residencia definitiva. Es un tema interesante, yo después no seguía abordando eso. Entonces no podía, ella no podía, quería hacerlo. ¿Sabes por qué quería hacerlo? Porque ella ahora acá, tanto de no debe estar nada bien, por lo menos la última vez que nosotros conversamos con ella tenía una relación de pareja acá con un hombre y querían contraer acuerdo unión civil. No es un tema tan latente de discriminación, que ellos no se expliciten que viven día a día una discriminación en la calle o que sean... Han habido algunos nudos crías, algunas situaciones. Tiempo atrás recuerdo que una ciudadana venezolana o colombiana era, en un colectivo fue agredida. Se viralizó el video, incluso. Creo que nos limita su situación de irregularidad, nos limita de manera determinante respecto a lo que significa, por ejemplo, los derechos laborales. ¿Ya? Eso es un tema que marca radicalmente un antes y un después cuando ellos tienen una regularización ya, cuando definitivamente ya tienen una visa definitiva, cambia porque ya pueden pasar a tener, digamos, a acceder a todos los derechos igualmente que chilenos y chilenas, no solamente desde el punto de vista laboral, sino que acceso a la salud. ¿Te acuerdas que hace 2 o 3 años atrás hubo una campaña homofóbica, xenofóbica, contra la migración, xenofóbica? Apareció Punta Arenas, debe haber sido en 2017, incluso en el noticiero central en Santiago recogieron esa noticia porque apareció en calles bien transitadas del centro de Punta Arenas afiches en contra de la discriminación, en contra de la migración, claramente con un carácter discriminatorio, con frases bien fuertes. ¿Y de quién se la atribuye? Era una agrupación colectiva que se hacía llamar Acción Republicana. Acción Republicana. Sí, llegó hasta acá. Estoy casi seguro que Acción Republicana era como no más migrantes, mensajes como fuera migrante y con otras frases que ya no recuerdo. Sacamos fotos por ahí, tienen que andar los archivos. Eso fue bien fuerte y generó una conmoción pública y se puso el tema en el debate público, hubo efervescencia. Después de eso, no hemos vuelto a tener información o noticias, salvo este caso que yo te comentaba del colectivo. Sí, el 25 de diciembre hubo un homicidio en Punta Arenas, acá, en un local nocturno, y se sindicó como autor, Carabineros sindica como autor a un joven de 22 años, colombiano, afroamericano. Queda detenido, pasa a prisión preventiva, estuvo 5 días en la cárcel y finalmente con las pruebas que la Defensoría solicita, con las cámaras, con todo, se determina que nunca estuvo en el lugar de los hechos. Nunca estuvo en el lugar de los hechos. Él tuvo un accidente en el dedo, por eso llegó ensangrentado, porque intentó arreglar una ampolleta.
Y bueno, ahí uno se da cuenta de que quizás si hubiese sido un joven chileno el que llega, porque lo que hace el carabinero cuando lo ve entrar es sacarle una foto. Y con esa hacen un reconocimiento rápido en una investigación que nosotros estamos obviamente oficiando, siendo carabinero. Usted va a hacer una investigación, etcétera, porque no se puede investigar de esa manera tan poco seria, digamos, y dejar a alguien. O sea, está bien, uno lo puede mirar desde afuera, ya tuvo 5 días, ahora va a ser sobreseído definitivamente, ya va todo bien, pero ¿qué pasa con esos 5 días? ¿Qué pasaba si él en su desesperación cometía algún acto, atentado contra sí mismo, etcétera? Entonces las consecuencias pudieron ser graves. Se trata de una familia que lleva años acá, que tienen residencia definitiva, este chico trabaja, o sea, una familia integrada. Sin duda debiesen ser, y la nueva ley recoge varios casos de personas en situación de especial vulnerabilidad. Se refiere a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, se refiere a los niños, niñas y adolescentes, pero hasta lo que recuerdo, la ley no se refiere en especial a las personas de minorías sexuales. Que en el fondo son dos grandes causales. Son dos grandes causales las que te permiten pedir refugio, ingresar al procedimiento. Entonces, una de esas causales es tener fundado temor de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política, y el Estado no la protege. No menciona expresamente, y no es una norma abierta que diga u otro motivo. Claro. La otra causal es que por ahí viste que uno le busca, es personas que han huido de su país, ¿cierto?, por violencia generalizada, situaciones de guerra, agresión extranjera, o lo que nosotros planteamos como instituto respecto de los venezolanos, digamos, y que la ACNUR también está de acuerdo en este concepto amplio, violación masiva de derechos humanos. Aquí lo ponemos, ¿te das cuenta? Aquí en esto lo ponemos, y aquí podríamos poner a una persona, ¿cierto?, trans, que dice, sabe, yo en mi país quizás no se da tanto en esto, pero también a veces llega gente de muy lejos, o sea, viene gente de Oriente, digamos, donde realmente su vida corre peligro, y ahí por lo tanto podría ser un motivo de religión, incluso, no sé, se puede, hay que tratar de calzar, digamos, pero no está expresamente dicho, porque no deja de ser relevante, digamos, que no esté considerado de manera expresa. La ley de discriminación, entiendo, nosotros no la usamos porque nuestro ámbito de intervención es penal y recursos de amparo y protección. Y la ley Zamudio se tramita ante un tribunal civil, de que las sanciones son una multa, la verdad que no es muy eficiente en eso, entonces no la podemos usar como si... Pero yo entiendo, porque además la ley, por el nombre, la ley surge a propósito de un caso, no la tengo a mano ahora, no sé qué dice, pero sí acá se considera la condición sexual, la orientación sexual es un factor, digamos, relevante, y sí está protegido dentro de la escasa protección que brinda la ley Zamudio, porque en el fondo es más bien simbólico lo que se pueda lograr. Imagínate, recuerdo casos no de discriminación sexual. Siento que ellos dejan pasar muchas cosas precisamente en este afán de no ser tan visibles. Claro, incluso muchos de ellos tienen dudas con el tema de la autodenuncia. Pasar no visiblemente significa que no se exponen a una posible expulsión, que es su principal temor. Entonces puede que eso dé objeto a situaciones de abuso que no estemos advirtiendo y que tengamos puntos ciegos ahí que no hemos podido visibilizar. Bueno, el activismo desde el apoyo de los propios ciudadanas chilenas hacia los migrantes, nosotros lo hemos percibido que es muy complejo porque primero no tiene financiamiento. Segundo, en base a la voluntad, y eso hace que no se sostenga. Y lo otro, que es que muchas veces ese activismo busca resultados y no se obtiene, entonces no prosigue. Ahora han llegado organizaciones, acá llegó OIM, trabaja el instituto, yo diría que una de las organizaciones que desde el punto del activismo más resultado tiene en términos de masividad y de poder efectivamente darle una respuesta concreta que nosotros conocemos acá en INCAMI, que es el Instituto Pastoral Migrante, Católico Pastoral Migrante. Ellos sí, y además porque tienen la particularidad de que las orientaciones las hacen
los propios migrantes que han pasado por ese proceso, Sí, entonces que es lo mejor. conocen a cabalidad el modelo, y eso sí es efectivo, pero no hay más. Que la ley de refugio tiene un reglamento también. Sí. La charla fue ayer, 12. Ajá. El 11 se publicó en el diario oficial este decreto, que lo que hace es darle la facultad al servicio de migración Ya, ahí que respectivo, se crea, claro. que aquí ya está instalado, digamos, darle la facultad para examinar previamente, antes de enviar a la sección de refugio en Santiago, examinar en el fondo con el relato y con los antecedentes si esto es refugio o no, no lo es. Es un filtro y un tremendo filtro, Sí, porque claro. siempre hemos postulado que el refugio, y que la ley lo dice así, no tiene una preadmisibilidad. Claro. O sea, nosotros antes le decíamos que Sí. cuando ya la reciben allá, usted llena su formulario, usted es solicitante de Sí. refugio. Eso nos parecía, no lo hemos comentado mucho, pero me parece que pasa por sobre la ley de refugio. Pero claro, se llenaron de refugios, hay miles de solicitudes. El año pasado se aprobaron 6 o 7, Sí, o sea, muy nada, y que no deben ser de venezolanos, deben ser de los típicos que vienen de ciudadanos, a veces que vienen de estas regiones que están en guerra, en el oriente, que se hacen estos convenios, que llegan Sí. grupos. Esos son los refugios que se han aprobado. Vivirlo así con las nuevas generaciones da esperanza. Sí. De que las cosas puedan cambiar, pero claro, uno recoge de las personas ya más, que no vivieron este proceso en su época productiva, si hoy día lo están observando ya desde la jubilación. No sé, converso con mis papás, mis suegros, por ejemplo, tienen una visión totalmente distinta y llena de mitos. Entonces, ¿hasta cuándo esta gente que viene a delinquir? Sí. Y el tema de la delincuencia es otra cuestión que es un mito, porque claro, los índices, los indicadores delictuales hablan de que los delitos que se producen en Chile, en su mayoría están producidos por chilenos, y una ínfima parte por... Y se han aumentado las por- cantidades porque han aumentado, obviamente, Pero si hay no más el migrantes. porcentaje, digamos, no. por Claro, supuesto, es sigue siendo, proporcional al aumento sigue de la siendo población. ínfimo. Los últimos 4 años del 1% creo que ha pasado al 1,5, al Sí, 1,2, una por cosa ahí así, está. sí. Cuando Datos la de la migración PDI. ha crecido muchísimo. Claro. Sí. No, sí. Entonces, Y proporcionalmente la migración ha crecido más, Sí, probablemente. sí, Entonces, sí. Entonces que vienen a delinquir, entonces uno tiene que decirle cuidado, porque aquí hay indicadores y datos que dicen todo lo contrario. Lo que nosotros recogemos en general son personas que quieren trabajar, que quieren incorporarse a la vida productiva, que no quieren que les regalen Sí. nada, quieren tener una opción. Y yo creo que sí hay una opción ahí para el Estado chileno, una buena, importante opción que debe recogerse con una migración más ordenada y regulada. Entendemos que el Servicio de Migraciones, por lo que nos planteaban, tuvimos una reunión hace poco, ellos tienen esa misión de integrar.